los sucedidos los hechos. Se da esa primera corrección. Y en otro caso sería los criterios generales en base a pues diferentes casos que se podría determinar cuál es en sí el dolo homicida. Para ello, Piero, si es que podría moverla hasta allá para recordar exactamente todo. Está como la tercera cuarta PPT. Ya. La Sala Penal Suprema determina 8 tipos de, por así decirlo, requisitos para determinar lo que es un dolo homicida. En principio, habla respecto a las relaciones intersubjetivas entre el autor y la víctima. En este caso, ellos encontrarán un carácter familiar y obviamente sentimental. Para ello ya estaría encuadrado en lo que sería el dolo homicida. También la personalidad del agente delictivo. Dentro del recurso de nulidad no se pudo apreciar exactamente tal vez algún tipo de prueba que se haga referencia al estado psicológico de la parte del imputado, pero de acuerdo a cómo se dio en los hechos, se podría decir que sí, su personalidad ya era conflictiva, ya era agresiva. De tal forma no hubiera reaccionado así. También se habla respecto a las incidencias o las actitudes que tuvieron el sujeto pasivo y activo en el momento previo a que se dieran todos los hechos en sí. Como ya les comenté, en este caso, sí se realizaron lo que serían insultos, provocaciones antes de la violencia física, y pues todo esto generó a que se llegue a la violencia, propinarle los golpes. Posterior a ello, nos habla también un cuarto punto, lo que serían las manifestaciones de los intervinientes. Qué palabras o qué frases se tuvieron que decir antes, durante y después de los hechos. Durante los hechos ya se menciona que prácticamente el imputado, el procesado, le aculpa a la víctima de todo lo que ha sucedido, la culpa de haberla golpeado y la culpa de hechos que se estaban discutiendo en ese momento, posterior a ello. También se habla las características sobre las dimensiones e idoneidad del arma. Como ya mencioné, la golpeó con un martillo. En este caso, no vas a tener tal vez la intención de querer tú matar a alguien con, no sé, con un simple trozo de madera que tú puedas golpearlo. Puede haber diferentes armas, por así decirlo, que pueden causar daño, sin embargo, no todos van a causar la muerte. En este caso, un martillo, ser un objeto de metal duro, que obviamente iba a proporcionar un daño grande a la víctima, pues sí entraría dentro de lo que es estas características o este criterio que ha impuesto la Sala Penal Suprema. También hace mención a lo que sería el lugar o la zona corporal hacia donde se dirige el ataque. Supongamos que sea en el brazo. Obviamente en el brazo no vas a poner en peligro la vida no directamente la vida de la parte agraviada. Si lo hicieras en partes, por ejemplo, como ya en este caso se da, lo que es la cabeza, hasta el extremo tal vez de reventar todo su cráneo y obviamente va a causar la muerte inmediata, o no sé, tal vez el cuello a fin de que pues destrozarlo totalmente, eso sí va a causar un daño que pues es irreparable, sí va a atentar obviamente contra su vida, a diferencia de que lo hagas tal vez en el brazo, en la pierna, diferentes tipos de golpes que podrían calificarlo después como lesiones leves o graves, que inclusive el imputado en un inicio estaba tratando de pues acogerse a esta tipificación, a este delito, por pues haberle dado, porque el médico legista le había proporcionado 10 días de incapacidad, pero por cómo se dieron, por el objeto del que se utilizó en primera instancia y hacia dónde fueron dirigidos los golpes, es que no pudo ser catalogado simplemente como lesiones dentro del ámbito de la violencia familiar. También nos habla de la duración, el número y la reiteración de los actos de agresión. En este caso, le propinó en principio un golpe y luego fueron 10 con el martillo, no solo en el cráneo, sino en otras partes de su cuerpo, pero en principio fueron en el cráneo.
Obviamente acá ya se ve una intención más de hacer daño que simplemente tal vez una discusión o una euforia del momento. Trató ya de la gente de tal vez dejarla inconsciente o muerta porque no acudió a a llevarla al hospital o tal vez a pedir ayuda. Las heridas o contusiones que tuvo la agraviada en el cráneo, si bien es cierto, no fueron tan urgentes como para que ella pueda fallecer en el acto, pero sí fueron heridas graves que consignaron que posteriormente ella lleve un tratamiento que tuvieron que hacerle, pues, según lo que he leído, una serie de suturas, porque pues lo había hecho de forma concurrida, y la parte imputada, o bueno, el procesado, sabía que Ares estaba dirigiendo, no era que lo hacía de forma inconsciente, que te golpeó por un lado y tal vez te lesionó otro, no, ya estaba directamente hacia el cráneo porque fue su primer golpe. Y bueno, el último criterio que ha impuesto la Sala Penal Suprema fue respecto a la conducta del infractor, o sea, la conducta posterior al hecho, que sería si es que buscó ayuda para atender a la persona que ha pues golpeado, en este caso su esposa, o simplemente se alejó del lugar y no hizo nada. En este caso, el pues procesado efectivamente sí realizó todo ese tipo de actos, pero en ningún momento pidió ayuda, en ningún momento tal vez llamó a la ambulancia, no llamó a su suegro, fue su suegro quien solo vio a su esposa y fue quien fue a socorrerla, pero él en primer lugar no fue a ayudarla, no tuvo la intención de hacer algo para tal vez resarcirse de los hechos que había sido, tal vez por un momento de euforia. Él simplemente lo hizo y dejó a su esposa en esa situación y pues no volvió a intervenir de otro modo. Esos son los 8 criterios que la Sala Penal Suprema nos establece para poder determinar en qué situaciones. Es un caso de homicidio simple, calificado, feminicidio, parricidio. Bueno, dentro de ese recurso de nulidad se hace una aclaración, porque en primera instancia, como les repito, se calificó lo que era el delito de feminicidio y se le otorgó los 10 años, pero en ese entonces no estaba. Por ello es que en una nueva modificación se le atribuye la calidad de autor en el delito de parricidio, puesto que ellos se encontraban en una relación de pareja y bueno, es, es lo que le correspondría según el tiempo en el que se dieron los hechos. Finalmente creo que es más que nada tener en cuenta muy bien estos criterios, porque un punto puede hacer que se modifique todo. Un punto y tal vez los que nosotros mucho olvidamos porque ya estamos viendo temas más avanzados, por así decirlo, son los principios que se encuentran en nuestro código, en título preliminar. Son tan básicos que inclusive, tal vez por ver casos más complicados, por así decirlo, inclusive el mismo juez los obvia, los echa de lado. Y es necesario no solo para poder determinar dar una resolución a un caso en específico, sino también para pues llevar el caso por una buena vía. En este caso no se pudo determinar exactamente con qué intención se hizo, puesto que el procesado dio una declaración contradictoria. Él habla que primero sí asume la responsabilidad de sus hechos y se acoge una terminación anticipada, pero después él niega todo y dice que no tiene responsabilidad alguna, lo que hace que este proceso, esta investigación se haya dilatado más, que es por eso que se haya dado una sentencia todavía hasta el 2018, años después del hecho en sí. Estos criterios suelen confundirse mucho, considero yo, puesto que aún no tenemos claro cuáles son las diferencias entre el delito en sí de feminicidio, en este caso parricidio, y las características de un homicidio, por así decirlo, normal. Entonces, supongo que este recurso en nulidad les va a ser muy útil a todos ustedes, ya que nos especifica muy bien cuáles son las causales o en las que uno puede determinar la intención realmente de la gente. Y nada, chicos, espero que no haya sido tan corto.
me he apresurado mucho en hablar, creo, pero espero les sirva en el futuro y espero les vaya bien. De todas formas, supongo la sentencia es muy fácil de encontrar. De todas formas, lo puedo pasar en el grupo y nada más, creo que esto es todo por hoy. Por ahí estás, Piero. Ayúdame, por favor. Ya, a ver, voy a terminar de grabar.